Extraterrestres, una revelación sin tiempo. Bienvenidos. Ante la abrumadora cantidad de observaciones OVNI alrededor de todo nuestro planeta, nosotros, las personas libres de pensamiento y libres de prejuicios, nos hacemos una gran pregunta. ¿Por qué aún las grandes potencias de nuestro planeta siguen ocultando este tema? Más de 7,000 fotografías de estos objetos son capturadas en diferentes lugares del planeta cada año, así como aproximadamente 1,200 videos en diferentes formatos son también analizados cada año. Estas evidencias, sumadas a los documentos oficiales que ya se han revelado en diferentes países hace varios años, nos han enfrentado con la más vulgar patraña de encubrimiento de la existencia de vida extraterrestre. Realmente he venido investigando este proceso de manipulación dirigida tan solo en los últimos 9 años. Observaciones que para el común de la gente pueden parecer fantásticas. Sin embargo, hoy son los propios norteamericanos que están dedicados a la investigación analítica y profunda de este tema, los que están demostrando documentadamente las intenciones de su gobierno. El choque de una nave extraterrestre cerca de Roswell en Nuevo México en 1947 se ha convertido ya en la piedra angular de los fenómenos modernos. Esta evidencia ha sido tan ocultada durante años de especulación que ahora ya ha sido aceptada como un hecho. Ahora ciertos documentos que surgieron hace más de una década han llevado a algunos expertos a afirmar no solo que extraterrestres visitaron nuestro planeta, sino que el gobierno de los Estados Unidos siempre lo supo. Si uno acepta por un momento que hemos sido visitados, que un extraterrestre estuvo aquí, que se encontraron cuerpos, que se convirtieron en un grupo controlado, que estuvo bajo examinación, uno podría determinar qué significó esto y qué tanto podríamos ser personas vulnerables. El investigador de ovnis Jaime Chandera afirma que una gran prueba existe en documentos que en diciembre de 1984 le envió en forma de película un alto oficial de las Fuerzas Armadas de Norteamérica. La película contiene imágenes asombrosas. Varias páginas de un documento informativo de 1952 dirigido al presidente electo Dwight D. Eisenhower. El memo describe a un equipo de personas del gobierno trabajando en el choque de Roswell, un secreto llamado Majestic 12 o MJ-12. Este documento le informa a Eisenhower sobre el descubrimiento de cuerpos de extraterrestres cerca de Roswell, revelaciones explosivas enviadas a Chandera por una fuente militar. Era interesante para mí porque fue algo análogo a Watergate, en el sentido de que había alguien que quería compartir información y finalmente así conocimos los documentos MJ-12. Durante un año le siguieron llegando documentos a Chandera. Él sospecha que los recibió porque era conocido en la comunidad intelectual como un justo e imparcial investigador de estos fenómenos. Soy escéptico. Uno debe ser escéptico, no se puede creer y ya. Esto no es un sistema de credos, no tiene que ver nada con la fe, no es una religión, no estamos tratando con eso. Si esto existe, entonces hay formas de probarlo, y de eso se trata el juego. El físico Bruce Maccabee cree que los documentos MJ-12 son significativos, pero quiere más evidencias. Uno podría ver muchas cosas y siempre habrá un experto que lo explique. Aun si fuera un fraude, habría explicación. Si los MJ-12 son reales, su problema principal es mantener el rastro para poder estudiarlos y aprender de ellos y probar su existencia. Pero ¿dónde está la prueba absoluta de esto? Los cuerpos y su tecnología no pudieron ser duplicados en la Tierra, así que eso probaría que son absolutamente verdaderos. El gobierno es un dragón de muchas cabezas y sus secciones cambian cada 4 años. Así que este cambio es continuo. Sillas musicales. Así que si un grupo va a controlar esta información de algún modo, tiene que ser el mismo grupo el que lo haga constantemente. Con este tipo de control, sin embargo, puede surgir un peligro. ¿Qué pasa con los que vigilan a este grupo? Olvidemos las motivaciones de los extraterrestres. ¿Cuáles son las motivaciones de los que controlan la información? El veterano investigador Stanton Friedman afirma que los MJ-12 se han mantenido en silencio debido a la tecnología extraterrestre para proteger la seguridad nacional, pues una intensa guerra fría le siguió a la Segunda Guerra Mundial.
Hubo una verdadera creencia en Washington de que cuando Stalin estuviera listo, él atacaría. Había una conciencia general de que al final libraríamos una batalla contra la Unión Soviética. Y así cualquier ventaja en la tecnología que pudiéramos tener valdría la pena. Así que esa información no podía revelársele a cualquiera. En su libro de investigación sobre los documentos Majestic, Friedman verificó meticulosamente cada detalle del documento de Eisenhower, investigó a cada miembro del grupo y descubrió que eran las mentes militares más brillantes del momento, incluyendo al secretario de Defensa James Forsyth, oficiales del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y los primeros 4 directores de la CIA. Solo un nombre de la lista no parecía encajar, un miembro de los MJ-12, el doctor Donald Menzel, era astrónomo en Harvard y un ávido fenomenólogo. Menzel, desde su posición en Harvard, estaba en una posición perfecta para actuar como astrónomo y decirle al mundo que todo esto era una tontería, que nada encajaba, que no era real, que tendríamos explicaciones para todo, pero que nada era real. Yo encontré que sus explicaciones eran incorrectas cuando uno las analizaba con cuidado. A decir verdad, uno tiene la impresión de que era un científico de alto nivel tratando el tema de modo poco científico. Tratando de hacerle creer al público que decía cosas interesantes, aunque no tuvieran sentido. Uno se pregunta por qué mentía, por qué hacía eso y los demás no lo defendían diciendo, él no hizo eso. Pero claro que lo hizo. Él sabía lo que estaban haciendo los otros y ninguno de ellos se lo diría a sus esposas o a nadie más, porque era muy importante para el país. Junto con el documento de Eisenhower, Shandera y Friedman encontraron referencias críticas del MJ-12 en documentos gubernamentales no clasificados, pero ninguna referencia probaba la autenticidad de los MJ-12. Otras películas fueron enviadas al ufólogo Don Verbelan en 1994. En ellas había un manual sobre un campo militar con fecha 1954. Era un manual de instrucciones para aleccionar a los equipos que estuvieron en el suceso del choque de la nave espacial, y en el cual se habían encontrado cuerpos, cómo levantarlos, qué clase de cajas usar, a dónde enviar las piezas, qué tipo de versión dar. Y una cosa importante era que no tendrían todas las piezas del manual hasta que un suceso de esta naturaleza ocurriera de nuevo, lo que nos hace preguntar, ¿cuántas naves más chocaron en la Tierra? ¿Cuántos cuerpos fueron recogidos? Para verificar el manual, Friedman notificó a un ex colega, el científico Dr. Robert Wood, para saber si Wood, un experto en detectar documentos apócrifos, podría darle autenticidad al manual. De esta manera, Friedman creía que podría probar la conspiración de su gobierno contra los extraterrestres. Mi primera reacción cuando los vi fue, si esto es genuino, es dinamita pura. El Dr. Wood fue muy escrupuloso al revisar las páginas del documento comparándolo con un auténtico manual de campo militar del mismo periodo. El tamaño de ambos manuales era idéntico conforme a los manuales militares gubernamentales de la época, y el Dr. Wood examinó este sello, el cual otros expertos exponen como prueba de que el manual podría no ser auténtico. Si miran el frente de este documento, abajo hay un logo que dice Departamento de Guerra. Y el Departamento de Guerra fue eliminado al final de la Segunda Guerra Mundial. Así que uno esperaría que hubieran dejado de usar el logo. El ejército en sus manuales de campo continuó usando el logo del Departamento de Guerra hasta 1960 y tenemos copias exactas de esos manuales. Esos documentos son genuinos, no se necesita nada más. Y Friedman dice, no somos los únicos que sufriremos de las continuas reservas. Creo que una de las razones por las cuales vinieron es para asegurarse de que nosotros nos saldríamos. Quizá para recibir nuestra amistad y no la hostilidad de otros lugares. Esta es una sociedad primitiva cuya mayor actividad es el bienestar tribal. Así que no creo que podamos esperar que los extraterrestres nos traten como iguales, no lo somos. No nos hemos ganado un lugar en la mesa redonda de la galaxia. Stanton Friedman y Jaime Shandera afirman que la clandestinidad de los 12 Majestic aún existen. Shandera nos confirmó que la Fuerza Aérea de Norteamérica muy pronto dará a conocer los documentos MJ-12, los mismos que cambiarán la forma que tiene el mundo de ver los fenómenos extraterrestres. Una de las posturas que debe ser tomada en cuenta debido a la gran cantidad de personas sobre las que tiene influencia es sin lugar a dudas la Iglesia Católica, la misma que ha cambiado radicalmente su postura a favor de la investigación de la vida en el espacio exterior.
Y es que si el telescopio puso a Galileo Galilei en grandes dificultades frente a los católicos en el siglo XVII, hoy ya estos se dieron cuenta de que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Pero ahora, en una de esas grandes ironías de la historia, es la Iglesia Católica precisamente la que se asoma al cosmos. Pues enclavados en las alturas del desierto de Arizona, sacerdotes jesuitas sondean los grandes misterios del universo, escudriñan los cielos nocturnos y mantienen informado al Papa de todo lo que ven. Eso ha contribuido a liberar las mentes de varios teólogos que aún no salen de su asombro. Esta región fue tierra sagrada para los indígenas apaches que venían aquí para estudiar los misterios del cielo. Claro que ellos no lo sabían, pero este es el punto mejor ubicado para la astronomía óptica en todos los Estados Unidos de Norteamérica. Es también el lugar donde se vinculan religión y ciencia. El padre Boyle y sus colegas jesuitas hacen un peregrinaje hacia este punto y cuando miran al cielo tienen estrellas en los ojos. El padre Boyle es uno de los 6 astrónomos empleados por el Vaticano para estudiar el cosmos. Su herramienta es el telescopio de tecnología avanzada del Vaticano de $3 millones, un telescopio óptico que les permite escudriñar el espacio lejano para conocer el origen del universo. El Observatorio del Vaticano tiene origen en 1582, cuando el Papa Gregorio III invitó a los astrónomos jesuitas a calcular un nuevo calendario. Científicamente, sus estudios son iguales a los de otros astrónomos, pero ¿cómo se adapta eso a las enseñanzas tradicionales de la Biblia y a su creencia en Dios? Hace crecer mi admiración por la naturaleza y el universo, el poder saber que Dios es el creador de esta maravillosa creación. Para estos astrónomos católicos, la distinción es clara, pues la ciencia nunca podrá probar ni refutar la existencia de Dios. La ciencia aplica el entendimiento al mundo mensurable. Es un aspecto de la realidad, pero la ciencia deja fuera los significados y los valores, lo que hay atrás de todo y hacia dónde vamos, si es importante o no, y la religión, la fe, atiende esos aspectos. Más que en religión, aquí se concentra la atención en la ciencia de la astronomía, pero su trabajo es también servir como consejeros científicos del Papa y mantener al Vaticano en contacto con la comunidad científica. Los astrónomos de todo el mundo están interesados en su trabajo, pues su telescopio es uno de los más avanzados de su clase. Su característica principal es el espejo. Este no es el más grande, pero sí tiene la superficie más exacta que cualquier otro espejo fabricado para la astronomía basada en tierra. Es tan poderoso que puede enfocar claramente un objeto del tamaño de un campo de fútbol sobre la superficie de la Luna. Su diámetro de 1.8 metros les permite a los astrónomos obtener imágenes de alta resolución muy detalladas. Para exposiciones de unos 5 minutos, el telescopio requiere de un control muy preciso, mientras rastrea objetos celestes a lo largo del cielo. En su oficina de la Universidad de Arizona, el sacerdote Boyle analiza la información que obtiene en la montaña. Esta es una fotografía que tomó de la nebulosa del Cangrejo, los espectaculares restos de una supernova. Otro miembro de su galería cósmica, el recibo globular M3, a 40.000 años luz de la Tierra, es hogar de algunas de las estrellas más antiguas del universo. Para los astrónomos del Vaticano, las observaciones diarias de cosas como estas los acerca más a Dios. Ciertamente, es una fuente constante de asombro y maravilla. Y es una fuente constante de darse cuenta de que Dios es mucho más grande que todo lo que podamos imaginar. Cualquiera que sea su creencia, debemos pensar que el tamaño y el espectáculo del cosmos es un recordatorio de que gran parte de nuestro universo aún está más allá de cualquier explicación.
Mientras los humanos del siglo XX continuemos nuestra a veces inestable aventura amorosa con la ciencia y la tecnología, quizá lo que necesitamos es detenernos a pensar que las máquinas nacidas de nuestras manos y nuestras mentes nunca nos podrán dar todas las respuestas. Hay algunos misterios que los chips de silicio y los cálculos complejos jamás explicarán. Cuando pedimos al representante del Vaticano en nuestro país un pronunciamiento acerca de las perspectivas de la Iglesia frente a la nueva tecnología en el próximo milenio, este nos dijo: Sabe, la Iglesia responde, o quiere siempre responder a las necesidades del tiempo en el cual vive. Por eso que está siempre una continuidad, pero también siempre una diversidad. Estamos presentando Extraterrestres, una revelación sin tiempo. Lo sabemos, los seres vivos estamos constituidos de elementos como el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y especialmente carbono, es decir, sustancias muy comunes en todo el universo, las mismas que pueden comunicarse para formar aminoácidos, los cuales al unirse forman proteínas y luego se combinan para formar células, y a su vez las células forman bacterias, y así es como llegamos a la vida. Esta fórmula sirvió de inspiración a muchos escritores de ciencia ficción en el pasado, quienes imaginaban a marcianos telepáticos que utilizando sofisticadas armas le disparaban a las abejas. Verás, es totalmente imposible pensar que la materia inanimada cobre vida, ¿eh? Las rocas, los minerales del mundo despertándose repentinamente para decir estoy vivo. Eso es imposible. Para explicar el comienzo de la vida, los científicos imaginaron océanos repletos de simples aminoácidos acoplándose hasta que accidentalmente se transformaron en algo vivo. Esto evolucionó durante millones de años para producir los seres vivos que vemos hoy en día. Toda la vida en nuestro planeta, desde las bacterias hasta los búfalos, dependen de materiales genéticos como el ADN y el ARN para crecer y reproducirse. Desde ese punto de vista, las bacterias y los búfalos son primos. Toda la vida muere después de un tiempo y el complejo molecular se rompe, dando origen a formas más simples como los hidrocarburos. El petróleo es un hidrocarburo que alguna vez fue parte de los dinosaurios y así cuando carbonizamos una carne la estamos transformando en hidrocarburo. Esto nos da a breves rasgos una idea de la naturaleza misma de la vida. La existencia de vida extraterrena está plenamente aceptada en la comunidad científica. Ya en la década de los 70, el doctor Cyril Ponamperuma, en la Academia de Ciencias de Nueva York, demostró que todos los aerolitos que caen en nuestro planeta traen los 4 elementos condicionantes de vida, como son carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Y precisamente a mediados de la década de los 90, también una bacteria procedente de Marte fue analizada. Sus resultados fueron sorprendentes. Veamos qué nos dice su descubridor, el doctor McRae. Y una tarde estábamos investigando unas fases y nos encontramos con una estructura segmentada. Tenía una estructura uniforme. Parecía tener una cabeza y una cola. Se ensanchaba en el medio. Y fue entonces cuando caí en la cuenta de que podríamos estar viendo la evidencia de una actividad biogenética y un microfósil. Aunque no sea un comportamiento usual en los científicos de la NASA, le preguntaron al Dr. David McRae si no comenzó a saltar de alegría en ese momento. La única vez que saltamos fue cuando vimos algunas fotos que parecían ser posiblemente unos microfósiles, y algunos de ellos eran tan impresionantes que nosotros saltamos cuando los vimos y eso nos estimuló a seguir buscando y aún lo hacemos. Tenían una teoría que decía que de alguna manera este meteorito marciano representaba o contenía vida fosilizada de Marte. Pensé que el grupo entero necesitaba algo de ayuda, seguro. Estaba convencida de que podía convencerlos de su error. Cathy Thomas ha trabajado con microscopios de última tecnología toda su vida. Una invención reciente llamada microscopio electrónico de transmisión tenía una resolución de 5 a 10 veces mayor que el microscopio del Dr. McRae. Ella miró los depósitos minerales contenidos en las grietas de la roca. Lo que hicimos primero fue tomar
una pequeña muestra de meteorito que contenía nuestros glóbulos de carbonato. Tenía el centro de color ámbar y estaba rodeado de unos bordes blancos y negros. A medida que mirábamos ese meteorito marciano, especialmente a los glóbulos de carbonato, y hacíamos un acercamiento a los bordes, encontramos unas fases minerales muy interesantes que coexistían con otros, lo que no es normal. Creemos que esos pequeños granos de hierro y oxígeno, que llamamos magnetita, y los granos de hierro y sulfuro son muy similares a los que producen las bacterias en la Tierra. No solemos pensar que los minerales de la Tierra provienen de cosas orgánicas. Los acantilados blancos de Dover son carbonatos provenientes de la concha de criaturas marinas microscópicas. Son depósitos de hierro magnético creados por una bacteria que recoge partículas de hierro en su interior. Y la bacteria deja a su paso restos de hierro y sulfuro cristalizado. Hallar esta fase única de hierro y sulfuro fue muy emocionante. Y yo pensé, Dios mío, realmente tenemos algo increíble aquí. Y estaba oscureciendo a eso de las 7:30, 8 de la noche. Pero, ¿sabes? No había grupos en el estacionamiento, no había pancartas. Quería compartir el hallazgo con todos, pero de hecho no pudimos hacerlo. Y es que el prejuicio científico que se habría levantado sobre esta gran evidencia de vida extraterrestre obligaba a los investigadores a reforzar su hipótesis. Así pues, las muestras fueron enviadas a un sofisticado laboratorio de la Universidad de Stanford. Dijeron, tenemos algunas muestras interesantes que nos gustaría que tuvieras para saber qué pueden contener. Te diremos más sobre ellas dependiendo de lo que encuentres. Tal vez no encuentres nada. Y nos dieron muestras con nombres de personajes de Walt Disney como Goofy, Mickey y Minnie. Y realmente no sabíamos qué eran. El profesor Serre estaba utilizando un espectrómetro de masas láser, el más sensible detector molecular de la Tierra. El experimento consiste en tomar las muestras, romperlas, abrirlas y en menos de 2 minutos hacerlas estallar en una máquina. Y una vez que están limpias en ese ambiente, las sometemos a un láser infrarrojo que las calienta a una temperatura de millones de grados. Realizamos una especie de fenómeno termonuclear. Tan solo por 1/1000ª de segundo o menos. Como resultado, las moléculas de la roca se evaporan en la superficie. Ahora se forma una columna de gas y las moléculas no se rompen. Luego, el segundo láser, en esta ocasión uno ultravioleta en lugar del infrarrojo, incide en la columna de gas. Las moléculas se cargan eléctricamente y ahora pueden ser percibidas por el detector. La velocidad con las que las moléculas viajan indican quiénes son. Lo que encontró el equipo del Dr. Serre fueron hidrocarburos aromáticos policíclicos abreviados como HAP. El HAP solo puede ser hallado en gases de diésel, pero... Si observas el HAP que proviene de la descomposición de la materia orgánica, ves que tienden a ser más simples en estructura que cuando las encontramos. Y había muchos más dentro de la roca que fuera de ella, lo cual descartó la contaminación terrestre. Además se encontraron otros muy cerca de los glóbulos de carbonato, es decir, otro signo de vida, con lo cual el Dr. McRae contaba ya con 4 líneas de evidencia. Los hidrocarburos simples que uno esperaría encontrar cuando muere una bacteria. Esos hidrocarburos que se encontraron cerca de otras estructuras sugieren la presencia de vida. También hallaron componentes inusuales en el carbonato que pueden haber sido producidos por las bacterias, y en esta foto vemos una bacteria. Un día Jill entró en mi oficina y le mostré una de mis fotos. Y sin decirle nada sobre el proyecto, ella dijo... Ella sabía que era importante. Sí, pero le pregunté, ¿qué parece ser, Jill? Y miró por un tiempo, lo dejó sobre la mesa y dijo, esa es una bacteria. Y era una de las fotos de Marte. Después de 2 años de estrictas investigaciones, los científicos estuvieron listos para romper el secreto que rodeaba a este hallazgo. Un secreto que lo consideraban necesario, ya que a decir de ellos, la prensa se abalanzaría sobre cualquier teoría que determine la presencia de vida en Marte. Y así sucedió. Así las cosas, pues, para dar a conocer este trascendental descubrimiento, no habría persona más acreditada para hacerlo público que el propio director de la NASA. Wes Hunters, el jefe de ciencia espacial de la NASA, entró en mi oficina y me dijo, Dan, tengo que decirte algo. Él dijo,
2 de nuestros investigadores de la NASA en Houston tienen un trabajo aceptado en Science Magazine, una de las publicaciones más importantes en el campo científico. Y él dijo, ¿sabes de qué se trata? Ellos creen haber encontrado vida fosilizada de Marte. Fue uno de esos momentos de la vida en un milenio donde uno dice, qué privilegio ser parte de esto. Después de una noche de introspección, Golding llamó a la Casa Blanca y pidió una reunión con Leo Panetta, el jefe de Estado Mayor. A las 8:30 de la mañana ya se encontraba en la oficina Oval, informándole al presidente Clinton sobre la bacteria en el meteorito de Marte. La NASA guardó el secreto durante 3 semanas mientras preparaba una conferencia de prensa para los científicos. El director de la NASA dijo que estaba en la gloria. Luego comenzó a actuar mi parte racional y dije, bien, sé que la revista de ciencia lo ha revisado, pero yo estoy a cargo de la NASA, es mi responsabilidad. Y sentí que tenía la obligación de llamar a los científicos, sentarlos en mi oficina e interrogarlos. Tenía que estar seguro de que habían realizado el proceso científico apropiado. A principios de agosto, la noticia de este descubrimiento empezó a filtrarse y la NASA adelantó su conferencia de prensa una semana. Como era de esperarse, el anuncio causó sensación en todo el mundo. Más que ocultarlo en el interior de la NASA, necesitábamos compartir esto con el pueblo estadounidense y con la comunidad científica. Varios años hace era tal vez muy complicado para aquellas personas que habrían tenido una observación de estos objetos mencionar su avistamiento. La burla estaba presente inmediatamente. Sin embargo, consideramos que el trabajo que ha realizado la comunidad ufológica internacional, de hecho, ha contribuido a la comprensión de este fenómeno. Definitivamente no estamos solos en el universo. ¿Usted qué piensa? Sería absurdo pensar que todo el universo existe solamente para un puntito muy pequeño que somos nosotros. A veces ni con el microscopio podríamos verlo dentro de la infinidad de que es el cosmos. Por lo tanto, sería absurdo pensar aquello. Otra de las grandes sorpresas que nos deparará el nuevo milenio, y ojalá sea así, será la cantidad de descubrimientos, innumerables descubrimientos que va a hacer el ser humano fuera ya de sus fronteras del planeta Tierra. Los avances que se ha dado en la ciencia nos van a permitir llegar a otros sitios absolutamente inexplorados que van a permitir complementar al ser humano. Así que esa será otra de las grandes sorpresas. ¿Qué nos espera el nuevo milenio en ese aspecto? Uno de ellos creo que será el que nos demos cuenta definitivamente y comprobemos que no estamos solos en el universo, que somos una parte muy pequeña, pequeñísima, de un gran infinito que tiene que ver con todo el conjunto en su real dimensión de lo que es el mundo, de lo que es el universo. Yo me niego a pensar que somos solos nosotros. Yo creo, y perdóneme que piense en voz alta, porque sí he meditado mucho sobre el tema. Yo creo que este planeta es tan loco, es tan desgraciadamente llevado, que los otros habitantes de los otros planetas deben pasar por encima de nosotros para decir qué vamos a hacer en ese planeta de locos, que lo único que están inventando son cómo destruirse, porque eso es lo que nosotros hacemos. ¿Cómo van a presentarse aquí? ¿Cómo nos van a intercomunicarse? Si este país es un país de locos, de irresponsables, fabricando bombas para destruirnos. Entonces yo creo que hay otros planetas y yo creo que hay otros seres, pero ¿qué van a hacer con este planeta que están haciendo lo posible por destruirse? Yo diría que hay varios tipos de enfoques, ¿no? Si uno cree en la presencia de una divinidad, de Dios, pensamos que no estamos solos. Y si pensamos en que tal vez esa única casualidad, si podría llamarse casualidad de que estemos en la Tierra como único planeta habitado, yo diría que no, que pienso que probablemente existan otras formas de vida en otros mundos. Yo no creo que estemos solos. ¿Por qué razón solamente en la Tierra podemos vivir? Pero yo estoy convencido de que si no, que los que pueden estar en otros planetas nos han de estar observando y nos han de comprender
¿Por qué en este mundo nos estamos matando unos a otros? ¿Por qué el desarrollo, entre comillas, ha significado que el hombre atente contra su propia vida y su seguridad, depredando el medio ambiente, sus recursos naturales, de que aquí la niñez, de que la juventud no tenga esperanza, no tenga fe, porque estamos llenos de odio, llenos de enfrentamientos? Yo creo que esto es muy grave y debe llamarnos a la reflexión. Vamos al tercer milenio y es importante construir un mundo nuevo. Y ese mundo nuevo no lo vamos a construir si no sustentamos nuestras acciones en los valores morales. Yo tengo filosóficamente la convicción de que la Tierra no tiene por qué ser el único planeta privilegiado con la vida, que debe haber muchos planetas que tengan vida y que además en otras constelaciones, en otros sistemas solares, lejanos pero mucho más grandes que el nuestro, no hay ninguna razón para creer que no haya también habitantes que estén en un nivel de evolución igual al nuestro, inferior al nuestro o superior al nuestro. Sería imposible creer que en un infinito, y qué es el infinito ya es un problema muy complicado de resolver, estemos solos. Hasta el momento parece que lo estamos. Espero que no seamos más vale solos que mal acompañados, pero de que algo pasa allá afuera, debe de pasar muchas cosas. Yo creo que en otros planetas existe vida. Desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista probabilístico, es muy difícil pensar, seríamos muy egoístas si así pensáramos, que somos el único planeta habitado en este enorme universo que día a día se expande más. Tenemos un universo en expansión y cada día estamos conociendo nuevas estrellas, nuevos planetas, nuevos sistemas planetarios. Estoy convencido de que existe vida en otros planetas. Es indiscutible que la vida no solamente existe en este planeta. Desde hace muchos años ya los sabios, los hombres que se dedican a estas cuestiones, no dudan de que hay ovnis, de que hay vida más allá de la Tierra, más allá inclusive de este cosmos. Se habla de mundos paralelos, de cosmos paralelos, y yo no dudo que eso es cierto. Hay tantos hechos que se han demostrado hasta la saciedad que no estamos solos en el universo, que no solamente Dios es para la tierra. Yo estoy seguro y convencido que Dios, el Supremo, es el Dios de una serie de planetas que traen consigo una serie de vida que pueden ser producto hasta de la misma presencia del ser humano. Llegó a la Luna, llegó a Marte, a Júpiter, y la presencia del ser humano puede haber dejado semillas de cualquier naturaleza que germinaron y trajeron consigo nuevas vidas, o vidas con mayor antigüedad que la nuestra, que fueron copartícipes en la creación del hombre también. No es lógico. Si existe lógica, ¿por qué solamente en el universo, que estamos girando alrededor del Sol, una serie de planetas, solamente los privilegiados somos los terrestres? Yo creo que existen vida en otros planetas. Aparte del planeta Tierra, yo sí creo que hay algunas galaxias habitadas por seres no iguales a nosotros, pero sí pensantes y con una mentalidad quizás más grande que la nuestra. Estamos presentando Extraterrestres, una revelación sin tiempo. Muchos libros utilizados por la teología nos interpretan mensajes de los ángeles, arcángeles, querubines y serafines que nos dan un mensaje, un conocimiento superior para manejar las diferentes eras de nuestra humanidad. Hoy queremos comparar estos mensajes con lo que nos estarían diciendo los seres extraterrestres a aquellas personas que afirman tener contactos con estos seres. El mensaje realmente es el mismo, sin embargo, el conocimiento tiene una interpretación diferente de acuerdo al cuestionamiento. Hoy queremos preguntarles a varios pensadores qué le podrían preguntar ellos a un ser extraterrestre. ¿Cómo nos vamos a entender? Hablando, escribiendo, para que si nos entendemos podemos comenzar a preguntarnos millones de asuntos que dicen en relación a su sistema de vida y al nuestro, pues.
nuestra principal forma de comunicación es de tipo telepático. También cuando nos contactamos con alguien, lo hacemos muchas veces a través de sus sueños. En realidad, los motivos por los cuales nos contactamos son varios, pero siempre lo hacemos con seres que sean más receptivos y con quienes nos sea más fácil la comunicación. Otra forma de comunicación es a través de la escritura psicográfica. Esto es cuando la persona siente la necesidad imperiosa de escribir, porque las ideas fluyen de su cabeza. Una forma de estar seguros a través de ese método, si se realizó una verdadera comunicación, es que nuestros mensajes son atemporales, es decir, que se pueden aplicar en cualquier momento de la historia. La comunicación a nivel telepático o psicográfico es una facultad natural que todo ser humano puede iniciar y desarrollar, manteniéndola, si así lo desea, toda la vida. Está consciente en la transmisión de pensamientos a distancia, no requiere idioma alguno, tan solo ideas. Es una facultad de percepción extrasensorial que todos los humanos poseen en potencia, en estado latente y que puede ser despertada a través de una correcta actitud. La telepatía, junto con las demás facultades conocidas como los suprasentidos, existen, pero no han sido aprendidos debido sencillamente a que nadie les ha dicho abiertamente que los tienen, y menos aún que los pueden desarrollar. Y aquellas personas que han sabido que esto es posible han preferido mantenerlo oculto para que esta humanidad siga sumida en una ignorancia que es siempre beneficiosa para quienes quieren manejarlos y dominarlos, como ha sucedido con los grandes grupos de poder que han tenido acceso al conocimiento y no lo han querido compartir. Con amor, Met. ¿Cómo conservar el sentido humano de nuestra especie y no simplemente convertirnos en robots o máquinas? ¿Cómo hicieron ellos para llegar al estado que se encuentran? Porque si los logramos conectar quiere decir que son seres superiores, que utilizan mucho más allá su cerebro que nosotros. ¿Cómo hicieron ellos para llegar a ese estado sin destruirse, sin que el canibalismo predomine en todas las actividades? Porque usted verá la historia de la humanidad de nuestra tierra, es una historia de un canibalismo, es de guerra sin sentido, de violencia sin sentido, el hombre contra el hombre que destruye a su semejante. Hasta los animales irracionales matan cuando necesitan comer. El hombre muchas veces mata por odio, por venganza, por cualquier motivo que nada tiene que ver con su necesidad. La fórmula en realidad es sencilla, como sencillas son todas las cosas que son verdaderas. Deben despojarse de sus egoísmos, que son la piedra angular sobre la que descansan las desgracias humanas. Deben de retomar su condición de ser humano, no olvidándose en ningún momento que todos viven en una misma casa, y son una gran familia, y en cualquier mal que haces a tu casa o a tu familia, solo va a repercutir en ti mismo. Por tanto, esa sería la primera regla a no olvidar y a poner en práctica. Esto no es algo nuevo. Desde siempre, los grandes seres que han pasado por este planeta, como Jesús, el Cristo, Gandhi y otros, así lo han manifestado, enseñando que a través del servicio se puede cumplir con el plan divino para esta humanidad. Pero no fueron entendidos, fueron mal interpretados e incluso rechazados, y desafortunadamente estos mensajes tan solo han llegado conservando su forma, pero olvidándose completamente de su fondo o contenido, y peor aún, de su práctica. Seres superiores o inferiores, en realidad el término no es el apropiado, tan solo se habla de estados evolutivos de la conciencia espiritual, la cual va en ascenso a medida que nos despojamos de nuestras ataduras esquemáticas y debilidades. Desde que el hombre habitó la tierra, poseyó la semilla de la verdad y el verdadero conocimiento, viviendo siempre en su interior, esperando ser regada y fertilizada para poder germinar, crecer, florecer y dar sus frutos. Mas la existencia misma de ese conocimiento y la forma de desarrollarlo ha permanecido ignorada y oculta. Aunque en más de una oportunidad las llaves que lo revelarían ya han sido dadas, algunas veces a través de hombres en etapas evolutivas más avanzadas, enseñando a través de vínculos de amor, libertad, servicio, armonía y fe. Pero ustedes no lo han comprendido y no han sabido aprovecharlo, e incluso estos grandes hombres que en su momento fueron condenados porque la ignorancia y los prejuicios que poseen los humanos han sido más fuertes que el compromiso de cambio. El habitante de este planeta es un ser sumido y maniatado por sus miedos, miedo a ser diferente, miedo a cambiar, miedo a tener su propia opinión, miedo a abrir su conciencia, miedo a ser libre de prejuicios y esquemas que cada día son más insostenibles y lo tienen al borde mismo de la destrucción total,
no solo física, que es la destrucción final, sino que ya empezó la destrucción moral, mental y sobre todo la espiritual, y así no puede haber evolución. Tu hermano en la luz, ¿o sí? Preguntarles si ellos tienen un Dios, ¿en qué forma ese Dios se diferencia del concepto que nosotros tenemos o se parece del concepto que nosotros tenemos de Dios? Le preguntaría cómo están las cosas en el planeta en el que vive. Le diría si comparte con nosotros la creencia de que en este maravilloso universo nuestro, donde no ha comenzado a descubrirse ni la milésima parte de lo que existe, también creen en el arquitecto superior, en el arquitecto divino, en el ser supremo, que hizo todo esto posible. Existe Dios como ustedes lo llaman. Para nosotros es un creador, una fuente inagotable de amor, una energía consciente de vida, esencia de la suprema verdad. El concepto del Dios terrestre es uno creado a imagen y semejanza de sus intereses y debilidades. Tal Dios no es real, ni existe más allá del reducido concepto humano que tienen sobre él. Un ser muy hecho a su medida, de comprensión y paciencia, fiel reflejo de los defectos de una civilización que para algunos se traduce en una ciencia, y para otros en dinero, o tal vez en poder, en un ser incomprensible y castigador, que pide toda la veneración y da un amor condicionado. Este Dios humanizado e imperfecto no actúa como el Padre amado, que todo lo perdona, sino más bien Él responde a la medida que se le da, y que puede ser encerrado en un templo. Ese Dios de fines de semana llega a bendecir ejércitos de naciones vecinas, como si se encontrase dividido. Y está circunscrito a ritos sin sentido, patrocinando jerarquías nada espirituales. Todo esto porque el problema sigue siendo de fondo y no de forma. El ser humano ha reducido a Dios a su nivel, y aún más, se atreve a estereotiparlo y no reconoce humildemente que, dada su poca capacidad de aprehensión de la realidad cósmica, no puede definirlo ni comprenderlo, tan solo sentirlo. Y lo peor es que están como encerrados en la cárcel de su propia creación, manipulados por esta y a su vez por todos los mercaderes de la fe que en su planeta lucran con el temor a Dios. Para nosotros Dios es indefinible, es inabarcable e indescriptible, una realidad tan compleja y maravillosa que se presenta en la sencillez y en la simpleza de la naturaleza, llena de vida y amor. Nosotros lo definimos como el profundo amor de la conciencia cósmica. Con amor, Met. Les preguntaría si vienen en son de paz. ¿A qué han venido acá? En este mundo, ¿qué es lo que piensan conquistar? Yo pienso que ojalá si nos están viendo, sepan y escuchen este mensaje, que nos ayuden a salir de este mundo de odio, de este mundo de divisiones, de este mundo de falta de solidaridad, y que podamos caminar juntos en la construcción de un mundo nuevo. En realidad hemos estado viniendo a la Tierra desde siempre, desde antes de que el hombre existiese en la faz del planeta, y no solo una, sino distintas civilizaciones. El temor de la conquista solo está en su mente, por esa agresividad siempre presente en la naturaleza humana. No es nuestro interés conquistar a nadie, ni tampoco imponernos ante nadie. De haberlo querido hubiese sucedido antes. Nos preocupa que en su mundo, entre otras cosas, sus representantes espirituales se dediquen a tareas poco espirituales, tales como bendecir objetos y armamentos cuyo único propósito es la destrucción de otros seres humanos. Sus propios hermanos, y es más, en muchos casos, se encuentran vinculados directa o indirectamente en sus negociaciones. Si así es el accionar de quienes supuestamente portan la bandera de la paz, el amor, armonía, respeto y tolerancia, bien podemos entonces darnos cuenta de cuán trastocados están vuestros conceptos y valores y de la gran distorsión de la realidad en la que viven. Un mundo en donde una gran parte de sus habitantes mueren víctimas de guerras absurdas en nombre de su intolerante religión, en donde sus actos de fe consisten en manifestaciones materialistas y de tipo idólatra, posee ciertamente una gran confusión mental, además de una marcada ignorancia y desconocimiento de una realidad cósmica. Ese es uno de nuestros propósitos, el despertar de la conciencia del hombre que sepa que no está solo, que se regocije con la maravilla de la infinita creación, que sepa que se pertenece a una gran familia cósmica cobijada bajo el amor del único Padre universal que se manifiesta más allá de los confines de sus límites terrestres. Unidos en la luz, Gadriel. Hermano, ¿cómo nos puedes ayudar a cambiar mentalmente? Yo le pediría ayuda.
Eso es lo que diría. Hermano, ayuda. Si fuera conmigo, porque yo soy un hombre que pienso que nada es nuestro. Nada, pero nada es nuestro. Ni este reloj, ni nada. Todo está prestado. Un barco, de un puerto y vamos al otro. La vida y la muerte. En el barco podemos ir a cualquier lado, pero nos bajamos exactamente como subimos. Nada es nuestro. Nunca pensamos en eso. Pero yo le preguntaría a ese ser eso. Para cambiar debemos, en primer lugar, querer hacerlo y tener el firme propósito de conseguirlo. Ahora, el cambio mental no es suficiente. No olvidemos que formamos una trilogía de mente, cuerpo y espíritu, que para lograr una evolución consciente debemos trabajar en esta trilogía, ya que el desarrollo excesivo de uno de ellos o el poco desarrollo de otro genera un desequilibrio que nos impide llegar a este cambio evolutivo. Y este desequilibrio se da no solo a nivel personal, sino que también familiar, grupal, humano. Tomemos a ustedes mismos como ejemplo. El ser humano del planeta Tierra ha llegado a unos niveles de conocimientos tecnológicos que son asombrosos. Y sin embargo, estos conocimientos se han convertido en un fatídico boomerang para ustedes mismos, ya que no han desarrollado simultáneamente los otros campos. Es como darle a un niño una bazooka. Por el hecho de ser niño, tiene en sus manos un poder que no puede ni controlar ni dominar. Por consiguiente, es algo potencialmente peligroso. Insisto en que el cambio debe ser equilibrado desde estos 3 puntos. Aún no hallamos sentido común, ni cariño, ni amor sincero, ni desapego en ustedes. Y en aquellos que sí lo hallamos, aparece como una veta del más fino metal en bruto y bajo una montaña de roca. Vivan más alegres, compartiendo alegría y equilibrio si es que sinceramente lo viven. Por tal es necesario que sean conscientes en la familia, en el trabajo, en los estudios. Lleven lo mejor de sí a todo lo que se propongan. Den lo mejor a todo aquel con quien compartan un segundo de su existencia. Vivan en la total armonía y amor a Dios y verán y sentirán el real cambio en sus vidas proyectadas hacia la humanidad entera. Un planeta en que la gente vive con amargura, sin amar lo que hace, sin dar lo mejor de sí, atento solo a sus egoístas intereses, camina solamente hacia el vacío, hacia ninguna parte. Piensen en esto y procuren siempre dar lo mejor de sí en todo momento y verán y sentirán la diferencia. Con amor, Soloviac. Me gustaría saber si en la civilización de ellos la bondad y lo que decía en la primera pregunta, la espiritualidad es parte fundamental. Me gustaría saber qué esperan del destino y de su propia historia. Los mundos evolucionados forman una confraternidad universal. Todos somos hermanos, amigos, todos somos libres de ir o venir mientras no perjudiquemos a nadie. Nada es secreto, nada es prohibido. No hay guerras de galaxias, no hay violencia entre nosotros. La violencia es una característica de los mundos primitivos y de las sociedades que esos seres construyen. No hay competencia entre nosotros. Nadie quiere ser más que un ser humano. Lo único que todos queremos es disfrutar sanamente de la vida. Pero como amamos, nuestra mayor dicha la obtenemos sirviendo. Todos tenemos la conciencia en paz. Amamos a nuestro Creador y le agradecemos por darnos la existencia y permitirnos disfrutar de ella. La vida es muy sencilla para nosotros, aunque tengamos muchos avances científicos. Y si la humanidad de la Tierra logra sobrevivir, si logra sobreponerse a sus egoísmos y desconfianzas, nosotros nos haremos presente para ayudarlos, para que se integren a la confraternidad cósmica. Si lo consiguen, la vida ya no será una dura competencia por sobrevivir, comenzará la dicha para todos. Les daremos las herramientas para que puedan hacer de la Tierra un mundo feliz, en paz, justo y unido. Todo aquel que hace algo por la paz tiene buen nivel, y todo aquel que no hace nada, pudiendo hacer algo, es indiferente o cómplice, le falta amor.
no tiene buen nivel. Evolución significa acercarse al amor. Los seres más evolucionados experimentan y expresan más amor. La verdadera grandeza o pequeñez de los seres está determinada únicamente por la medida de su amor. Con profundo amor, Natanael. Extraterrestres, una revelación sin tiempo. Bienvenidos. Ante la abrumadora cantidad de observaciones OVNI alrededor de todo nuestro planeta, nosotros, las personas libres de pensamiento y libres de prejuicios, nos hacemos una gran pregunta. ¿Por qué aún las grandes potencias de nuestro planeta siguen ocultando este tema? Más de 7.000 fotografías de estos objetos son capturadas en diferentes lugares del planeta cada año, así como aproximadamente 1.200 videos en diferentes formatos son también analizados cada año. Estas evidencias, sumadas a los documentos oficiales que ya se han revelado en diferentes países hace varios años, nos han enfrentado con la más vulgar patraña de encubrimiento de la existencia de vida extraterrestre. Realmente he venido investigando este proceso de manipulación dirigida tan solo en los últimos 9 años. Observaciones que para el común de la gente pueden parecer fantásticas. Sin embargo, hoy son los propios norteamericanos que están dedicados a la investigación analítica y profunda de este tema. O el que lo haga constantemente. Con este tipo de control, sin embargo, puede surgir un peligro. ¿Qué pasa con los que vigilan a este grupo? Olvidemos las motivaciones de los extraterrestres. ¿Cuáles son las motivaciones de los que controlan la información? El veterano investigador Stanton Friedman afirma que los MJ-12 se han mantenido en silencio debido a la tecnología extraterrestre para proteger la seguridad nacional, pues una intensa guerra fría le siguió a la Segunda Guerra Mundial. Hubo una verdadera creencia en Washington de que cuando Stalin estuviera listo, él atacaría. Había una conciencia general de que al final libraríamos una batalla contra la Unión Soviética. Y así cualquier ventaja en la tecnología que pudiéramos tener valdría la pena. Así que esa información no podía revelársele a cualquiera. En su libro de investigación sobre los documentos Majestic, Friedman verificó meticulosamente cada detalle del documento de Eisenhower, investigó a cada miembro del grupo y descubrió que eran las mentes militares más brillantes del momento, incluyendo al secretario de Defensa James Forsyth, oficiales del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y los primeros 4 directores de la CIA. Solo un nombre de la lista no parecía encajar. Un miembro de los MJ-12, el Dr. Donald Menzel, era astrónomo en Harvard y un ávido fenomenólogo. Menzel, desde su posición en Harvard, estaba en una posición perfecta para actuar como astrónomo y decirle al mundo que todo esto era una tontería, que nada encajaba, que no era real, que tendríamos explicaciones para todo, pero que nada era real. Yo encontré que sus explicaciones eran incorrectas cuando uno las analizaba con cuidado. A decir verdad, uno tiene la impresión de que era un científico de alto nivel tratando el tema de modo poco científico. Tratando de hacerle creer al público que decía cosas interesantes, aunque no tuvieran sentido. Uno se pregunta por qué mentía, por qué hacía eso y los demás no lo defendían diciendo, él no hizo eso. Pero claro que lo hizo. Él sabía lo que estaban haciendo los otros y ninguno de ellos se lo diría a sus esposas o a nadie más, porque era muy importante para el país. Junto con el documento de Eisenhower, Shandera y Friedman encontraron referencias críticas del MJ-12 en documentos gubernamentales no clasificados, pero ninguna referencia probaba la autenticidad de los MJ-12. Otras películas fueron enviadas al ufólogo Don Verbelan en 1994. En ellas había un manual sobre un campo militar con fecha 1954. Era un manual de instrucciones para aleccionar a los equipos que estuvieron en el suceso del choque de la nave espacial, y en el cual se habían encontrado cuerpos, cómo levantarlos, qué clase de cajas usar, a dónde enviar las piezas, qué tipo de versión dar. Y una cosa importante era que no tendrían todas las piezas del manual hasta que un suceso de esta naturaleza ocurriera de nuevo. Lo que nos hace preguntar, ¿cuántas naves más chocaron en la Tierra? ¿Cuántos cuerpos fueron recogidos?
para ver sobre el descubrimiento de cuerpos de extraterrestres cerca de Roswell, revelaciones explosivas enviadas a Shandera por una fuente militar. Era interesante para mí porque fue algo análogo a Watergate, en el sentido de que había alguien que quería compartir información y finalmente así conocimos los documentos MJ-12. Durante un año le siguieron llegando documentos a Shandera. Él sospecha que los recibió porque era conocido en la comunidad intelectual como un justo e imparcial investigador de estos fenómenos. Soy escéptico. Uno debe ser escéptico, no se puede creer y ya. Esto no es un sistema de credos, no tiene que ver nada con la fe, no es una religión, no estamos tratando con eso. Si esto existe, entonces hay formas de probarlo, y de eso se trata el juego. El físico Bruce Maccabee cree que los documentos MJ-12 son significativos, pero quiere más evidencias. Uno podría ver muchas cosas y siempre habrá un experto que lo explique. Aun si fuera un fraude, habría explicación. Si los MJ-12 son reales, su problema principal es mantener el rastro para poder estudiarlos y aprender de ellos y probar su existencia. Pero ¿dónde está la prueba absoluta de esto? Los cuerpos y su tecnología no pudieron ser duplicados en la Tierra, así que eso probaría que son absolutamente verdaderos. El gobierno es un dragón de muchas cabezas y sus secciones cambian cada 4 años. Así que este cambio es continuo. Sillas musicales. Así que si un grupo va a controlar esta información de algún modo, tiene que ser el mismo grupo. Los que están demostrando documentadamente las intenciones de su gobierno. El choque de una nave extraterrestre cerca de Roswell en Nuevo México en 1947 se ha convertido ya en la piedra angular de los fenómenos modernos. Esta evidencia ha sido tan ocultada durante años de especulación que ahora ya ha sido aceptada como un hecho. Ahora ciertos documentos que surgieron hace más de una década han llevado a algunos expertos a afirmar no solo que extraterrestres visitaron nuestro planeta, sino que el gobierno de los Estados Unidos siempre lo supo. Si uno acepta por un momento que hemos sido visitados, que un extraterrestre estuvo aquí, que se encontraron cuerpos, que se convirtieron en un grupo controlado, que estuvo bajo examinación, uno podría determinar qué significó esto y qué tanto podríamos ser personas vulnerables. El investigador de ovnis Jaime Shandera afirma que una gran prueba existe en documentos que en diciembre de 1984 le envió en forma de película un alto oficial de las Fuerzas Armadas de Norteamérica. La película contiene imágenes asombrosas. Varias páginas de un documento informativo de 1952 dirigido al presidente electo Dwight D. Eisenhower. El memo describe a un equipo de personas del gobierno trabajando en el choque de Roswell, un secreto llamado Majestic 12 o MJ-12. Este documento le informa a Eisenhower